Amados hermanos, aquí una vez más, compartiendo con ustedes la sagrada palabra de Dios. En este momento quiero hablarles sobre algo que viene de parte de Dios. No lo hago porque lo quiero hacer, no quiero hacerlo porque quizás por mi voluntad propia o por algo en mi corazón yo lo quiero hacer. No, no quiero hacer nada fuera si no es la voluntad de Dios. Amén. Hoy quiero hablar sobre lo que Dios ha recomendado a mi corazón sobre no cometer adulterio. Entonces, primeramente vamos a leer en Mateo capítulo 5 versículo 27. La palabra de Dios dice de esta manera, quien Jesús habla aquí y dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, está hablando lo que está en el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Amados hermanos, Dios nos dice, no cometerás adulterio. No caigamos en esas trampas del enemigo. No permitamos que el mal cierre nuestros ojos para que nosotros caigamos en esas trampas. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar porque en la palabra de Dios yo he buscado sobre lo que habla del adulterio. Entonces, eh, hay lo que yo he logrado ver en la palabra de Dios. En total, los versículos son 22 versículos que habla sobre el adulterio. Pero esto nos habla sobre lo que es cometer adulterio. O sea, físicamente nosotros está hablando, literalmente está hablando la palabra de Dios. Pero hay otros versículos que habla sobre lo que es el otro adulterio cuando uno deja a Dios y se va al mundo, o cuando uno deja el camino de Dios y se va a postrarse ante otros dioses. Pero no es lo que quiero hablarles en este momento, sino que es el adulterio físicamente. Eh, ¿cuál es el, ¿Cuál es el adulterio o por qué el adulterio? El adulterio nos trae malas consecuencias en la vida. El adulterio se refiere a la unión de dos personas, uno o ambas personas eh, están casados, son casados. Entonces, ahí es donde se comete el adulterio. O sea, me refiero de que de una de esas personas de otro casamiento y la otra persona también de otro casamiento, y a ambos se juntan. Entonces, ahí es donde viene el adulterio. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Por qué este adulterio es tan grave? Porque dice, corrompe el alma. ¿Por qué? Porque pierde el temor a Dios. Cuando nosotros caemos en ese adulterio, en esa trampa del enemigo, perdemos el temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? El temor a Dios es no darle la gloria a Dios, sino darle eh, ese gusto al enemigo que nos hace caer en esa trampa. Pero nosotros debemos de sujetarnos a la palabra de Dios, orar siempre porque es el que nos mantiene firme, de no dejarnos caer en la tentación. Entonces, es una de las oraciones que Jesús dijo: ayúdame de no caer en la tentación y apártame del mal. Esa es nuestra oración diaria que tenemos que hacer para no caer en esas trampas. Pero el adulterio viene también que es una infidelidad. Es uno de los pecados más destructivos porque destruye la pareja, destruye una familia. Hasta incluso a veces cuando
Ambas no tienen el conocimiento de Dios. Los que sufren son los hijos. Pero Dios nos llama siempre en este proceso, en esta lucha tan dura, porque también Dios conoce nuestros corazones, conoce hasta dónde nosotros nos rendimos ante Dios y le pedimos que nos libere de todas esas trampas del enemigo. Si tú quieres, claro, si tú tienes el deseo de seguir a Dios, Dios también obra en tu vida. Si tú te entregas en las manos de Dios, Dios hace que te libere de todas esas trampas del enemigo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla que tenemos que dejar eso, el adulterio, no tenemos que cometer. Aún la palabra de Dios dice que solamente miras y deseas a aquella mujer o aquel hombre, cometes adulterio. Es como dice en Lucas también, habla sobre capítulo 18, verso 11. Esta es una oración de uno que hizo una su oración y dijo, yo no soy pecador como los demás. Yo no cometo adulterio. ¿Por qué? Si la misma palabra de Dios dice, claro, si tú no cometes adulterio, pero matas, también estás violando la ley. Esto es lo que Dios nos enseña y nos habla. Siempre violamos la ley. No cometemos adulterio, pero más de alguna otra falta tenemos. Pero aquí les quiero hablar sobre cuando no tenemos sabiduría, entendimiento. Podemos ver en Proverbios 6:32 nos habla, busquemos en Proverbios 6:32, la palabra nos habla claramente aquí en Proverbios, dice la palabra de Dios, para el que no tiene sabiduría, dice. Proverbios 6:32 dice la palabra de Dios, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Se corrompe el alma. Cuando habla de corromper el alma, es no tener temor a Dios. Tenemos que pedirle a Dios siempre que nos dé ese espíritu de temor a Dios, para que estemos siempre con los ojos abiertos, para que cada vez que el enemigo quiere ponernos trampa, siempre nos acordemos de Dios, siempre acordarnos de Dios, porque Dios nos ama y Él hace que nosotros nos acordemos de Él. También podemos ver en Santiago 2:11. Busquemos en Santiago 2:11, está en el Nuevo Testamento. Aquí nos habla también sobre lo que es lo que trae el adulterio, porque Dios nos habla de muchas maneras. Quizás cuando estamos en esa lucha, Dios nos muestra por medio de sueños, nos enseña, o en el pasado Dios nos mostró en un sueño que viene tal cosa, tal lucha, tal prueba. Entonces, Dios es quien nos hace ver eso. Dice en Santiago 2:11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es lo que había dicho. Aunque no cometemos adulterio, pero matamos, ya somos transgresor de la ley. También en Corintios 6, Primera de Corintios 6 nos habla. Como les vuelvo a decir que Dios nos habla, siempre nos habla en su palabra. Tenemos que escudriñar, leer, buscar en la palabra de Dios, porque aquí hay sabiduría, hay entendimiento, como dice en Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 7. Ahí nos enseña qué es lo que hay en la palabra, en toda la Biblia. En Corintios 6:32 dice
Cor- Primera de Corintios 6:9, perdón, 6:9 es 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amados hermanos, aquí nos habla Dios que el que comete adulterio no heredará el reino de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué no heredo el reino de Dios si estoy en el mundo, estoy aquí en la tierra, todavía no me he ido y o ya estuve y no? Pero también nos hace ver el reino, porque el reino de Dios ya está aquí el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que perdemos? Las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios perdemos al cometer adulterio, pero también en la vida venidera perdemos el reino de Dios si no nos arrepentimos de este pecado, de, este, de esta infidelidad. Tenemos que hacerlo, tenemos que pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona. Eh, También Dios nos habla y nos enseña que sí tenemos esa entrada. Pero ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la redención de Él. Podemos ver en Romanos 3:23. A ver qué nos dice en Romanos 3:23, porque aquí nos habla sobre la redención en el versículo 24. Pero vamos a leer en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron. Está hablando todos, no dijo aquellos, no dijo ellos, no dijo él o ella, sino dice todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos. Todos. Pero ahora, ¿por qué ya no estamos destituidos? Porque dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos dice que por medio de Cristo nos redimió, Él entregando su vida en la cruz, Él llevando nuestros pecados, Él nos redimió con Dios, con nuestro Padre Celestial. Él hizo ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Por eso tenemos que arrepentirnos, entregarnos a Dios siempre, buscarle a Él en todo tiempo y en todo momento. En medio de las luchas y pruebas, busquemos a Él, porque solo Dios nos perdona. Nosotros como humanos, el pecado todavía nos alcanza. Quizás yo no peco adulterando, quizás yo no peco matando, quizás yo no peco robando, quizás yo no peco viendo alguna mujer, deseando, como dice la palabra, y allí uno adultera también, cae en el adulterio. Pero más de otra manera, a veces uno peca en el corazón. Porque en la palabra de Dios dice, los malos pensamientos salen del corazón del hombre. Pero si podemos ver, en la misma palabra de Dios nos dice que si nosotros oramos constante, siempre Dios nos libera de todas esas cosas. Si nosotros buscamos la santidad de Dios, Dios nos santifica por medio de su palabra. Él nos hace ver y entender. Cualquier cosa que llega en tu vida, entiendes y dices, no, aquí no me va a provocar el enemigo y no voy a caer en esto. Porque Dios es santo y yo también
me voy a santificar. Amados hermanos, que la palabra de Dios sea para aquellos que están esperando una palabra de aliento de parte de Dios. Esta palabra no es mío, esta palabra es de Dios. Esta palabra viene de parte de Dios, quien me ha dado y me he tomado este tiempo para poder trasladarlos a ustedes. Que Dios los bendiga y Dios los guarde en el nombre de Jesús. Hasta pronto.